Les damos la bienvenida a El Gabáfono, un podcast que nace desde la Biblioteca Pública Municipal de Facatativá en el marco del proyecto Gabigrafías, ganador del portafolio de estímulos Corazonarte 2025, liderado por el Instituto de Cultura y Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Recibimos una voz que ha unido oficio, sensibilidad y pensamiento. Gestor cultural, pedagogo y artista. Bienvenido, maestro Hugo Alfonso Torres. Esa familia que tiene vínculos con la cultura, en el caso de mi mamá era, yo no la alcancé a conocer porque se murió cuando tenía seis meses, pero ella era bandolista, ella tocaba bandola, tocaba muy bien. Mis hermanos se volvieron también músicos de cuerdas. Yo estuve trabajando en algún tiempo con los grupos de ellos, pero además de eso bailaba, hacía cosas en el colegio, obras de teatro. Todos esos elementos me parece que son absolutamente claves y van constituyéndole a uno simplemente una relación con la sensibilidad artística. Con el alma en una nube, cuerpo como un lamento. Viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El colegio diseñó muchísimos elementos interesantes como el escribir, las historias religiosas, fundamentalmente, que eran lo que más nos contaban cuando niños y teníamos como libros de lectura. De hecho, había un librito que se llamaba La Historia Sagrada. Y pues en mi casa eran como unas narraciones, ¿no? Donde uno podía ver todo eso como una mitología, ¿no? Nueva, y la leía y ahí aprendí a leer y aprendía también a hacer puntuación y otra serie de cosas. En el colegio se hacían concursos de lectura, ¿sí? De oratoria también, se hacían muchísimos elementos que permitían que esa sensibilidad se desarrollara en los niños. Además, pues nos disfrazábamos, nos vestíamos de campesinos, hacíamos las coreografías y todo este tipo de cosas, pero además de eso teníamos que trabajar muchísimo todo lo que era la música, el teatro, y eso pues genera también una actitud frente a la vida. Aquí hubo un hervidero cultural muy interesante cuando yo fui niño, liderado por gente como Rosalba Pedraza, que bailaba en el ballet de Raquel Hércole, y estaba también un chico, Enrique Oramas, que hace 3, 4 años acaban de tener una muerte trágica ahí en los Farallones de Cali. Lo mataron de un tiro de fusil, nadie sabe cómo, pero pues esas personas abrieron espacios también muy importantes aquí en el municipio. Luego pues vienen otras personas que ya son mucho más contemporáneas nuestras. El caso que yo conozco, pues antes de eso está Jaime Cárdenas Villamizar y los dueños del colegio San Agustín, del viejo colegio San Agustín. Ellos hicieron también unos procesos interesantes, sobre todo en la literatura. De esos centros literarios que hacía Jaime Cárdenas Villamizar, que era licenciado en español, de esos salió gente como Pepe Pardo, salió gente como Javier González, Luna, como Poche Maecha, todo un hervidero que salió del Colegio Nacional, que era de mi generación, Germán Silva Pavón, ¿no? Todos esos escritores
facatativeños salieron de ahí, de todo ese proceso. Por eso la escuela es una cosa muy importante que hay que trabajar. La escuela es absolutamente clave. Si nosotros no desarrollamos los espacios lectores y escritores en la escuela, pues eso no va a tener la posibilidad de desarrollar mejores lectores y escritores en la vida, ni tampoco lectores de la realidad. Bueno, yo tengo algunas cosas, ¿no? Primero, pues una relación, por ejemplo, con la música de calle. La música de calle que se hizo en Bogotá por la década de los años 80 y 90. Nosotros éramos cantantes en los buses, ¿no? Y nos subíamos, pues porque teníamos además una intencionalidad, y es que el canto de la nueva música latinoamericana pudiera ser una cosa que incentivara mejores condiciones de pensamiento en la gente. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Casi 60, un poco más de medio siglo que mi vida transcurrió por la biblioteca del Colegio Nacional Emilio Cifuentes. Mi tía era la enfermera de allá y yo estudiaba allí mi primero de bachillerato y mi segundo de bachillerato. De hecho, en el horario de la biblioteca, en el horario nosotros estudiamos jornada mañana y tarde, era una sola jornada, entonces terminábamos a las 12 del día, volvíamos a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y en ese horario teníamos, de todas maneras, una franja que se llamaba biblioteca. Íbamos a la biblioteca, todos obligatoriamente teníamos que ir a la biblioteca. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Mira, yo creo que hay infinidad de procesos. Una de las tertulias literarias de mi generación. Yo voy a hablar de mi generación un poco porque desconozco también muchas cosas de otras generaciones. Otras las conozco parcialmente y no me atrevo a hacer juicios de valor de los trabajos que han venido haciendo mucha gente, que me parece que son muy importantes. O sea, yo conocí, por ejemplo, a Jorge Balbuena muy pequeño. Tenía unos 13 o 14 años Jorge Balbuena, cuando empezó a ir a Siembra Vida. Y pues Jorge se peleaba el espacio. O sea, él no iba allí porque lo quisiéramos tener todo el tiempo en el espacio, sino porque incluso algunas veces se nos perdía y decíamos, hermano, usted ya no está más acá. No, decía, yo tengo que estar aquí porque este es mi espacio. Se lo peleaba y yo le decía en ese momento pues a los grandes que estábamos ahí, que éramos Siembra Vida, decía, ese muchacho va a ser escritor. Wow. No, había dos personas que yo sí creía profundamente que eran escritores natos de todo ese combo de Siembra Vida. Uno que era Diego Ortiz, otro Jorge Balbuena. Diego Ortiz está en este momento en Barcelona. Jorge sigue trabajando muchas cosas, pero además otra persona que fue clave en ese proceso fue Luz Mari Pineda. Y Luz Mari Pineda era la otra escritora que empezó a asistir con nosotros en los procesos de las tertulias literarias de Bogotá, porque ella viene de Bogotá, de todo el proceso que hicimos en el barrio Claret, en el barrio Santa Lucía, alrededor de un colegio que se llamaba el Colegio Almirante Padilla. Claro, había una cafetería aquí que era la cafetería del señor Russell, que quedaba en la segunda, en la carrera segunda, al lado de donde fue el Teatro Virginia Alonso. Y ahí en esa cafetería nos reuníamos todas las tardes una cantidad de gente, que hoy pues son unos, o sea, tal vez el viejito menos importante de toda esa cochada soy yo no tengo mayores pergaminos ni nada de esas cosas, pero ahí llegaba, por ejemplo, Rubén Darío Bustos, llegaba el Poche Maecha, llegaba Germán Silva Pavón, Javier González,
Bernardo Pulido, mucha gente que se dedicó a escribir allí. Y entonces las tertulias allí eran impresionantes, o sea, teníamos todos que llevar para 4 o 5 tintos en la tarde porque nos íbamos a gastar en una mesa del fondo, todo el tiempo allí íbamos a ocupar esa mesa. Y entonces allí eso era una tomadera de tinto y habladera de carreta todo el tiempo de las 2 a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche. Y entre los recuerdos de toda una vida en el territorio aparecen también esas lecturas que lo marcaron, investigaciones que le dieron nombre a lo que intuía, libros que le revelaron la profundidad de su propia tierra e incluso páginas que terminaron acompañando su manera de mirar y entender el mundo. Hay una cantidad, yo por ejemplo diría, está François Duarte, que tiene Bajo el sol de los Chibchas, sí. O El sol del dorado, bueno, no recuerdo muy bien el nombre del texto, pero es François Duarte, es una tesis doctoral en la Universidad Nacional, muy buen texto, sobre toda la cultura del altiplano cundiboyacense. Estaría Manuel Biesner con su libro El dorado refulgente, pues indudablemente no sé qué se hizo, ese incunable de Juanita Buchanan, que me parece que es absolutamente clave, lo retoma Jorge Eliezer Murillo Mena. Todos esos textos son textos muy importantes. Hay un texto que yo encontré alguna vez en la biblioteca de Facatativá, pero que también lo vi esfumarse, no sé qué se hizo, pero que se llama Mitos, Dioses, Leyendas, Mitos y Dioses Chibches. Ese texto es un texto que publicó el Instituto Colombiano de Historia y yo lo conseguí allí, en las publicaciones del Instituto Colombiano de Historia. Se quedó ya sin la posibilidad de hacer unas nuevas ediciones y ya no se consigue. Pero es un texto importantísimo para toda la construcción de identidad desde el altiplano cundiboyacense. Esos, por ejemplo, son referentes bien importantes. Ahora, si vamos a hablar de lo que tiene que ver con toda la construcción geomorfológica, pues hay cantidad de cosas que se vienen haciendo, desde Óscar Acosta, Vázquez, hasta mucha gente que viene escribiendo sobre los cerros, sobre el papel también importante en las comunicaciones de Manjuir, lo que se hizo con el texto de Antonio Núñez Jiménez, que da lugar a la fundación que nosotros tenemos, que es la Fundación Santuario de la Rana, y es que Facatativá es el Santuario de la Rana. Ese texto, que es una tesis doctoral de 1960-1962 de la Universidad Nacional de Antonio Núñez Jiménez, que fue después ministro de Cultura de Cuba, incluso él tiene una casa en Cuba en la que hace referencia a nuestro Parque Arqueológico Facatativá. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Yo realmente lo que soy es un viejo que se quedó contando una historia, ¿cierto? Una historia de un territorio, como dirían los nazas, a través del cual ha transcurrido su pensamiento, porque ese es el territorio, el sitio en donde circula nuestro pensamiento. Y mi pensamiento ha circulado acá. Y entonces a partir de ahí cuento las historias que eso puede tener. Mucho mejor la pueden contar muchos otros. Hay otros que tienen una concepción indigenista y una serie de investigaciones frente a lo indígena importantísimas, ¿no? ¿Qué es lo indígena? Simplemente lo nativo, lo que viene atrás, lo que tiene alrededor de 25 mil años, que están emergiendo ahí, incluso ahorita con unas excavaciones, hoy que están haciendo un regiotran muy interesante que va a unir Facatativá con Bogotá y toda la sabana occidental, y todo este tipo de cosas. No, estamos descubriendo lo primero que pasó en este país a nivel del desarrollo de la modernidad, que aquí entre Facatativá y Bogotá funcionó el primer ferrocarril de Colombia. Al
Al explicar nuestra guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Encantado de estar nuevamente en este espacio, un espacio que como amigos de la biblioteca hemos ido también ayudando a construir, ayudando a defender también desde algunos espacios que son espacios muy importantes, muy interesantes para el municipio de Facatativá y que además necesitan constituir realmente no solamente una memoria, sino también un espacio de encuentro vivo, permanente en todo el municipio. Qué buen trabajo que ustedes hayan logrado primero ganar ese estímulo y además también decidir que ese estímulo tiene que ser para seguir estimulando los procesos lectores y escritores en el municipio. Con el alma en una nube, y el cuerpo como un lamento. Se marcha el problema del pueblo. Se va el padre. Se marcha el maestro. La canción que acompañó el poderoso relato de nuestro invitado Hugo Torres ha sido El Maestro, del autor madrileño Paxi Andión. Nos recuerda que la docencia más que resistencia es una forma cotidiana de dignidad. Les habló Karen Rodríguez. Este es un saludo muy especial para todos aquellos que resisten desde sus bibliotecas públicas, populares, comunitarias, escolares y todo tipo de emancipación colectiva que nos permita llegar a estos puntos comunes.